No, ¿Cómo están? hola, ¿cómo está? Muchísimo gusto también. Ay, qué gusto Que estar aquí seguramente hoy. nos vemos por las redes, pero qué gusto, doctora, poder conocerla. Tenemos mucha gente. Justo estaba leyendo que tenemos de México, Paraguay, Guatemala, Perú, obviamente, Colombia, Ecuador, Venezuela. Colombia, Sí, sí. claro. Vemos muchos amigos por aquí. Hola a todos, ¿cómo están? Muy bien, doctora. Ay, Entonces, de todas maneras, se me retrasó un poco lo que venía a ser el internet. Pero bueno, aquí estamos. Doctora, pues nada, vamos a empezar ya con las 33 personas. Muchas personas lo van a ver después en diferido, me imagino. Entonces, empecemos un poquito, primero que nada, agradeciéndole el haber aceptado esta invitación a poder conversar un poquito acerca de cómo están las cosas por Colombia, también saber un poquito de cómo va la salud por allá. Y qué mejor que usted nos pueda dar unas pinceladas de ello, ¿no? Agradecer mucho su presencia y su disponibilidad de tiempo, ¿no? no, es con mucho, mucho amor que lo hago porque sé que, digamos que entre países nos ayudamos y que toda Latinoamérica, entre más unida esté, pues vamos a promover más el desarrollo de los niños para que todos crezcan con un futuro muy promisorio. Usted lo ha dicho. Entonces, quiero hablar un poquito, solo un poquito, porque creo que usted es la persona idónea para poder presentarse un poquito. Es la doctora Carolina Toro, es médico fisiatra, entonces ahí quiero que usted pueda decirnos en qué se basa usted, qué toca más que todo en la área de fisiatría infantil y todo ello. Ok, listo, bueno. Entonces nosotros los médicos fisiatras somos los médicos especialistas en medicina física y rehabilitación. Ese en realidad es nuestro título, pero nos llaman fisiatras porque pues es como un título un poquito más reducido. Pero en realidad nosotros somos los médicos que estamos especializados en la rehabilitación. Somos médicos y hacemos una especialidad que en algunas partes dura 3 años, en otras partes 4, y nos encargamos de coordinar procesos de rehabilitación. Entonces, generalmente estamos acompañados de un equipo, sabemos exactamente qué papel cumple cada uno de los integrantes de un equipo de rehabilitación, cuándo es necesario hacer terapias, cuándo es necesario también parar terapias, cuándo se deben integrar todas las terapias, cuándo solamente una disciplina. También nos encargamos de a veces el uso de algunos medicamentos, de la prescripción de órtesis, prótesis y otros productos de apoyo como las sillas de ruedas, todos los dispositivos de movilidad. Entonces, eso es en general lo que nosotros los fisiatras hacemos. Los fisiatras infantiles o médicos rehabilitadores infantiles, entonces ya nos dedicamos a, digamos que, supervisar los procesos de apoyo de los niños que están teniendo alguna dificultad, alguna demora en su desarrollo y que necesitan procesos de apoyo. Entonces, vigilamos el desarrollo, determinamos si es necesario algún apoyo con algún tipo de terapias, con varias terapias, y si necesitan esos productos de apoyo, medicamentos, relación con otras especialidades como la ortopedia, la neurología, la reumatología. En resumen, nosotros no somos médicos a los que se nos entregó un órgano, como por decir algo, el cardiólogo, sabemos que es el médico del corazón, a nosotros no se nos se entregó como el músculo, no. Nosotros podemos ver pacientes con cardiopatías, niños con enfermedades genéticas, niños con simplemente demoras en el desarrollo en las que no encontramos un origen, pero que tienen un riesgo de que ese desarrollo se altere y que nosotros nos encargamos de que entren como por nosotros para empezar ese programa de apoyo. Claro, y hablar de, creo que en completo en rehabilitación, es hablar de un globo tan grande que, wow, es de verdad, es una de las carreras, yo que soy fisioterapeuta, es una de las carreras que creo que más une a todo el equipo de salud, desde pediatra, médico fisiatra, si es que tiene que entrar psicología, si es que tiene que entrar el logopeda, si tiene que entrar el TEO. Uf,
infinidad, ¿no? Entonces vamos a entrar un poquito más en esto, en este tema que era neurodesarrollo, banderas rojas en el neurodesarrollo. Hablar de neurodesarrollo no es solo hablar de la parte motora, no es solamente hablar de la parte cognitiva, tenemos muchos aspectos que entran en este. Háblenos un poquito de cada aspecto antes de entrar de lleno a lo que viene a ser neurodesarrollo. Ok, bueno, entonces pues el desarrollo es ese proceso en el cual los bebés y los niños logran habilidades y van aprendiendo poco a poco a cómo relacionarse con el entorno y cómo lograr, sí, esas habilidades, esas actividades que van a hacer que más adelante se alcance, digamos que la total independencia. Lo llamamos como neurodesarrollo porque pues el neuro, el sistema nervioso, yo le digo a los papás muchas veces como la torre de control, es quien nos da las instrucciones y guarda la información para adquirir una nueva habilidad, entonces es el que manda en el cuerpo humano. Entonces va a depender de ese sistema nervioso que podamos lograr todas las habilidades. Muy bien decías tú que muchas veces el desarrollo lo medimos como con las habilidades motoras, pero el desarrollo es muy complejo. Una habilidad depende de la otra. Entonces, no es solamente lo motor, es posible que cuando estén los bebés muy pequeñitos, lo más grande que veamos son esas habilidades motoras, entonces muchas veces nos enfocamos solo en eso, pero en realidad sabemos que el lenguaje depende de lo motor y que lo motor depende del aprendizaje y que lo sensorial también depende de la comunicación y al revés. Entonces, es una red. Es una red de habilidades, una depende de la otra, y que si hay alguno de estos factores alterados, pues probablemente va a afectar el desarrollo de otras habilidades. Entonces, por eso es muy importante estar atentos, evaluar todas las áreas y consultar y actuar a tiempo. Claro que sí, es muy amplio. Entonces, doctora, hablemos un poquito, ¿le parece si lo dividimos en neurodesarrollo hasta los 2 años aproximadamente? Háblenos un poquito de acerca qué tenemos que hacer hasta los 2 años, ¿sí? Pinceladas para luego tocarlos tal vez uno más que otros, que me parecen que van a ser súper, súper importantes para nuestros papitos que, bueno, nos acompañan bastante el día de hoy. Ok, bueno, entonces hay una teoría muy bonita que se llaman los primeros 1000 días, ¿cierto? Los primeros 1000 días son los días en los que un niño tiene mayor potencial de desarrollo. Es donde esas neuronitas, aunque sabemos que la plasticidad cerebral va a hacer que las neuronas logren conexiones más allá, pues de esos primeros 1000 días, es el periodo de mayor sinaptogénesis, que es la comunicación de esas neuronas. Entonces es donde más debemos invertir, poner atención e invertir, digamos que recursos. En realidad, si queremos invertir para el futuro, deberíamos invertir en esa primera infancia, en los chiquis que están menores de 2 años, porque tienen el mayor potencial. Entonces, digamos que si empezamos de atrás hacia adelante, un niño de 2 años, bueno, algo importante que hay que decir es que el desarrollo de todos los niños es diferente y que, como vamos a hablar más adelante, tenemos algo que llamamos banderas rojas, son unos puntos, unas edades en las que si un niño no ha logrado una habilidad, no quiere decir que no la vaya a lograr, pero es de ese punto ha marcado, marca información que nos dice una alerta. O sea, hay que consultar, hay que hacer algo, no lo podemos dejar pasar. Entonces, tenemos que un niño de 2 años más o menos ya debe estar caminando, ya nos debe estar hablando, debe estar haciendo frases, debe estar juntando palabritas, por ejemplo, mamá, agua, mamá, dame agua, debe estar señalando, debe estar ya usando sus dos manos y pudiendo hacer dos cosas con las dos manos. El niño de 2 años ya puede correr. Y digamos que alertas en estos 2 años es muy importante en cualquier punto, desde el nacimiento hasta los 2 años y más allá. Cosas importantes que siempre, siempre nos deben alertar es, por ejemplo, que un niño use mucho más una mano que la otra,
Eso siempre, siempre nos debe llamar la atención. No debemos decir como que, ay, no, de pronto es que es perezoso, un lado perezoso, no. Siempre nos debe llamar la Ok. atención y que cositas como que no estemos obteniendo esos logros. Nosotros en Colombia tenemos un programa que se llama Crecimiento y Desarrollo. Nosotros en Colombia tenemos un sistema de salud que en teoría tiene una cobertura universal, es decir, todas las personas de Colombia pueden acceder a nuestro sistema de salud y tienen los mismos derechos, tienen acceso a las mismas tecnologías. Nosotros tenemos unas administradoras que pues hacen que la cobertura sea un poquito diferente, pero en teoría el derecho es el mismo a la salud. Entonces hay un programa de seguimiento al desarrollo que se llama Crecimiento, pues porque mide el crecimiento, pero también el desarrollo, y durante el primer año de vida los niños deben asistir cada 3 meses para una evaluación de su crecimiento y de su desarrollo. Luego, en el segundo año van cada 4 meses, es decir, son niños que tienen un seguimiento bastante intenso. Es un poquito parecido al programa de Estados Unidos, precisamente para eso, para aprender alarmas. No sé cómo estamos en Latinoamérica en seguimiento del desarrollo, pero la recomendación general siempre es esa. O sea, en el primer año de vida tenemos que tener unos seguimientos, ya sea por pediatra, por médico general, por terapeuta, por enfermería, pero que alguien esté observando el desarrollo de los niños cada 2 o 3 meses, porque es importante que hagamos preguntas, que papá y mamá nos hagan preguntas a nosotros, preocupaciones, cosas llamativas, y que podamos evaluar realmente cómo va ese proceso y que actuemos a tiempo. Claro, acá, por ejemplo, en Perú, doctora, tenemos lo que viene a ser el programa de Niño Sano. Ujú. Es muy parecido a lo que usted comenta. Quien hace ese seguimiento específico en Niño Sano es enfermería, ¿no? Entonces son ellos los encargados de que evaluar, digamos, el peso, la talla, si el niño está cumpliendo algunos hitos dentro de este desarrollo, ¿no? Pero acá tenemos un gran problema, no sé si allá, pero yo creo que es universal, ¿no? Muchos papitos, lo que pasa es de que nadie nos entrena para ser papás, nadie, Sí, en absoluto. ¿Y qué es lo que pasa? Que papá no sabe, ¿no? Entonces yo considero y creo, y no creo estar mal por ahí, es de que nosotros como personal, digamos, pediatría, enfermería, deberían decirle, no, papito, están muy atentos con esto que ya nos toca esto. Digamos, 3 meses, levanto la cabeza, ¿no? Entonces ahí jugamos un papel recontra importante dentro de lo que viene a ser la educación a la familia, ¿no? ¿Cómo maneja eso por allá? bueno, aquí digamos que las administradoras de la salud, o sea, cada persona en Colombia, digamos que le pertenece, por decir algo, está afiliado a una empresa que es la administradora desde ese proceso de salud. Entonces las administradoras tienen pues como unas obligaciones de estar localizando, ya sea llamándolos, mandándole una citación por correo electrónico, por mensaje de texto, vía WhatsApp, ahora también tenemos, y están citando a las familias. Sin embargo, también tenemos altos niveles de deserción, porque a veces, pues digamos que nosotros somos un poco culpables, el personal de la salud, a veces no tenemos un lenguaje apropiado, un lenguaje claro, los papás no nos entienden, entonces yo muchas veces tengo en la consulta papás que me dicen, no, pero yo para qué voy a ir, yo para qué voy a ir allá no, yo no les entiendo, lo pesan, lo miden, me dicen un montón de cosas, pero pues yo no le veo cómo se entiende, entonces yo no volví. Entonces, sí, ahí tenemos que mejorar mucho como esa forma en la que a nosotros, pues, hablo por mi formación, no me educaron mucho en educación para padres. Entonces, digamos que A es un, nadie en realidad creo, ¿no? es un campo en el que Creo que tenemos que eso, aprender. sí, eso lo aprendemos en el camino, con las familias que nos llegan y todo eso. Bueno, hablamos de los 2 años, doctora. Hitos importantes dentro del primer año, que creo que es supremamente importantísimo, ¿sí? Ok, bueno, entonces, digamos, ya habíamos hablado de que lo motor siempre es lo más como alarmante y en lo que Es todos lo que le más se ponemos fijan. cuidado. Exacto. Entonces, pues empezamos por lo motor. Lo motor, por ejemplo, empieza muy temprano.
como les decía, en cualquier momento de la vida, si ustedes observan que los movimientos son o asimétricos, o sea, que un lado se mueve más que el otro, o que, por ejemplo, mueve mucho las manos, pero no tanto las piernas, o que no mueve las piernas, pero sí alguna asimetría. El niño debe ser activo y debe tener unos movimientos simétricos en las cuatro extremidades, pero digamos que ya cronológicamente, un bebé de 3 meses, empezamos como a darle tiempito a los 3 meses, un bebé ya debe estar sosteniendo la cabeza, ¿cierto? Otra cuña, los bebés no son perezosos, los niños no son perezosos. Eso a veces lo escucha uno o de los papás o hasta de los profesionales de la salud. No, démosle tiempo porque es que es perezoso. No, los bebés tienen Falta un potencial, estimulación, a ese niño le falta estimulación. exacto, tienen un Niñita, potencial claro. para ganar esa habilidad. Entonces, si no lo está haciendo es que algo está pasando. Uno, o ha sido falta de estímulo, o dos, es que está pasando algo que nos hace alertarnos y abrir los ojos para saber qué es lo que está pasando. Entonces, un bebé de 3 meses ya debe estar sosteniendo la cabeza, ¿cierto? Ujú. Eh, un bebé de 4 meses ya debe estar sosteniendo la cabeza y cuando lo ponemos boca abajo, ya debe estar levantando el tronquito un poco, ¿cierto? Y sosteniendo muy bien la cabecita. Y a veces a los 4 meses nos empiezan a dar vueltecitas, que es lo que llamamos rolados. Nosotros Ujú. es que el bebé se dé vuelta, de que está de boca arriba se voltea boca abajo y cuando está boca abajo se voltea boca arriba. A veces se pueden demorar hasta los 6 meses en rolar, en hacer esto, pero ya a los 6 meses lo debe estar haciendo. Y un bebé de 6 meses ya debe sostenerse sentadito. Puede que todavía no logre sentarse del todo, pero que sí se sostenga sentado. Y a los 9 meses, un niño ya debe sentarse. Estos son las cosas grandes del desarrollo. Si un bebé no nos sostiene la cabeza a los 3 meses, si no se sostiene sentado a los 6 y si no se sienta a los 9, hay que consultar. Como les digo, no todo es ya una enfermedad, porque los papás muchas veces Ujú. se preocupan de que mi bebé tiene algo grave y entonces digamos que por eso se atrasan en la consulta por miedo. No tengan miedo, porque es que si empezamos un programa a tiempo, probablemente vamos a poder resolver cosas. O si detectamos una enfermedad a tiempo, también vamos a poder hacer algo. A veces llegar tarde ya es cuando tal vez no se puede hacer lo que podríamos haber hecho temprano. Entonces a los 9 meses los bebés ya se sientan y sigue la fase que es una fase intermitente del gateo, el famoso gateo. El CDC de Atlanta lo retiró el año pasado de los hitos que se deben evaluar en Estados Unidos, no porque no sea importante o porque sino que es una fase intermitente del desarrollo. Entonces, como los niños pueden hacerlo de manera diferente y hay algunos niños que no gatean antes de caminar, entonces decidieron que no es un hito puntual a evaluar. Entonces, entre Ok. los 9 y los 12 meses, los niños en general, a mí me gusta llamarlo movilidad independiente o desplazamientos, porque hay niños que se arrastran sentados o se arrastran en prono y algunos hacen la cuadrupedia. Y a los 12 meses un niño empieza a agarrarse de objetos y empieza a pararse. Algunos pueden empezar a caminar en esta etapa, pero algunos se demoran un poquito más. Importante que se empiece a parar, ¿cierto? No que lo paren, porque los papás muchas veces en el afán de que el niño haga cosas, Ujú. entonces empiezan a pararlo y, ay doctora, es que él ya se para. Sí, se para, pero se para solo porque tiene la habilidad, tiene esa fuerza en esos músculos de la pelvis que nos sostienen para poder subir y erguirse, o porque lo paraste y se quedó parado, ¿cierto? De pie. Entonces, a los 12 meses el niño ya debe estar haciendo eso y entre los 12 y los 15, 16, los niños empiezan a caminar. Inicialmente, ¿cómo es el inicio de la marcha? Los niños empiezan a caminar agarraditos de algo, generalmente una marcha lateral, ¿cierto? En un bordecito de algo, de una cama, de un mueble, de una mesa. Luego empiezan a hacer lo que nosotros llamamos aquí en Colombia los solitos. Los solitos es que el niño se suelta Ujú. y Ujú. se queda así con las manitos levantadas, da dos, tres pasitos y ¡pum! Cae. Empieza a hacer solitos y más o menos a los 15, 16 meses un chiqui ya debe estar caminando, ¿cierto? Le damos por tarde, por tarde, por tarde que empiece a caminar solo, que se suelte y camine varios pasos, 18 meses. Pero más de 10, yo diría que un niño de 15 meses ya debemos estar prendiendo la alerta y consultar.
algo puede estar pasando, a veces lo sobreprotegemos, a veces lo tenemos en un corralito, a veces lo tenemos en alguna cosa que está limitando esa movilidad, pero es importante consultar, ¿cierto? Que vayamos, digamos, mira, me llama la atención esto, si es al programa de crecimiento y desarrollo, si es al pediatra o si es un fisioterapeuta conocido, a alguien, pero que alguien le ponga los ojos a ese niño para saber qué está pasando. Para que luego, a los 2 años, pues ya llegamos a los 2 años, ese chiqui ya debe estar caminando solo y ya debe estar empezando a correr. Eso es como Vale. del desarrollo motor, y de esos hitos grandes hay cosas también más pequeñitas que nosotros miramos. Por ejemplo, el niño de 2 años ya también chuta una pelota, la patea. A los 18 meses, con el gateo, por ejemplo, sube escaleras gateando. Hay cositas que ya miramos más como con detenimiento y con lupa, pero eso es lo grande, lo que debe alertarnos en el desarrollo motor. Vale, doctora. Entonces, se entiende básicamente que el neurodesarrollo no es que sea estándar, no es que todos van a cumplirlo. A esta edad, a, digamos, 3 meses, levantamos cabezas. Hay un más o menos que la evidencia nos indica. Sí, esa edad es que digamos que nosotros llamamos bandera roja o punto de evaluación, es la edad donde alrededor del 90% de los niños hacen esa actividad. Pero entonces sabemos que hay un 10% que todavía no lo ha logrado hacer en ese momento. Pero nosotros aquí en Colombia decimos, es mejor pecar por exceso, ¿cierto? Es mejor, listo. O sea, hay un 10% que todavía no se va a lograr sentar solo, sin apoyo de las manos, a los 9 meses, pero que ese 10% que sí tiene algo, que está por ahí como preocupante, no se me vaya a pasar. Entonces, hay que ponerle los ojos a ese chiqui, miramos si es necesario simplemente, no, yo le digo un empujoncito, vamos a darle un Ah, empujoncito, vamos a hacer unas terapias, de pronto nos hace falta unas herramientas a los papás, y ya, y también hacer exámenes, porque no todo ujú. como que hagamos terapia y ya, no, miremos a ver qué está pasando y que no se nos estén pasando cosas graves por alto. Claro, claro, claro que sí. En este tema del neurodesarrollo, como tal, doctora, no nos podemos olvidar de una población que viene a ser la población prematura, y que obviamente no cumplen el mismo patrón que nuestros otros niños, que vamos a poner típicos, entre comillas, ¿no? Háblenos un poquito de estas diferencias, para los papás, aclararles cómo pueden saber si está bien, si está mal, si, digamos, niño de 20, 30 semanas prematuro, ya 2 meses no alcanza. Tengo muchos papitos a veces ahí como que dudan de eso. Ujú. Bueno, en Colombia los niños que son prematuros se manejan, y se les hace seguimiento en un programa más intensivo que se llama programa Canguro. Todos los niños, generalmente todos los niños prematuros e inclusive niños a los que se les detecta alguna condición, al nacer, van a los programas Canguro, donde se les hace un seguimiento por pediatría mensual. Entonces, con esos tenemos los ojos como más encima. Y con los niños prematuros, pues lo que hacemos es una corrección de la edad para saber cuánto le faltó al niño para llegar a esa edad a término y cuánto, digamos que cuántos meses de prematurez nació. Entonces, pues en el embarazo, contamos que son 4 semanas, un mes, entonces corregimos la edad, y con la edad corregida de los prematuros es que vamos a evaluar su neurodesarrollo, ¿cierto? Entonces, si un bebé tiene 4 meses, pero tiene 2 meses de edad corregida, entonces vamos a evaluar el neurodesarrollo con esos 2 mesecitos. Es decir, el niño le faltaron 2 meses para llegar al término, así que siempre le vamos a restar 2 meses. Así que ese chiqui, por decir algo, las habilidades que debe lograr a los 6 meses, entonces no las vamos a evaluar cuando 6 meses de edad de nacido, sino que probablemente más allá, ¿cierto? Ese niño a los 8 meses va a estar, digamos que de la edad que llamamos nosotros cronológica, o sea, la edad de nacido, es que va a ir logrando las cosas de los 6 meses, porque tiene 2 meses
que se nos adelantó. Entonces, el neurodesarrollo de Sí. los prematuros es con la edad corregida, siempre. Y ese es un dato que siempre se los da a los papás. Bueno, aquí en Colombia, los niños, como les digo, en los programas canguros se les explica cómo es la edad corregida y ellos siempre la traen. Entonces, el desarrollo de los chiquis prematuros con la edad corregida. Y es algo importante que hay que decir, o sea, se corrige, pero igual se sigue el desarrollo. No podemos decir, no, es que como es prematuro, entonces démosle más tiempo. Si está dentro de la edad corregida y no está alcanzando esos hitos del desarrollo, hay que darle un apoyo mayor, porque los niños prematuros, con su edad corregida, deben ir logrando el desarrollo como debe irse logrando. Claro, claro. Y esta forma de corregir, ¿hasta cuándo, doctora, se tiene que corregir esta edad? Bueno, generalmente la corregimos hasta los 3 años, hasta los 2, 3 años, dependiendo de cómo veamos pues que vaya su desarrollo. Porque pasa con mucha frecuencia, como te decía, que nos llegan los niños muy tarde. A nosotros a fisiatría generalmente nos llegan más tarde de lo que quisiéramos, pero nos llegan mucho más tarde de los prematuros, a veces por ese tema, porque, no, es que como es prematuro, entonces se va a demorar para hablar. No, es que como es prematuro, se va a demorar para el aprendizaje. Entonces llegan por allá como a los 3, 4 años, cuando ya uno dice, pasó un montón de tiempo, este chiquilo vio mucha gente cómo se les pasó por alto que no iba bien en su desarrollo. Muchas veces el desarrollo motor, como es lo más escandaloso, entonces lo envían. Pero, por ejemplo, el lenguaje, entonces con el lenguaje tenemos muchos mitos. No, es que es muy tímido, es que démosle tiempo, es que como casi no hablamos en la familia, todos somos muy callados, Ujú. es que hay un montón de cosas que hacen que justifiquen esa demora y resulta que es un niño que tiene una condición que hay que tratar. Entonces, por eso es que es tan importante evaluar todo y asistir a unos controles periódicos. Claro, claro, claro que sí. Y en esto de lo que veníamos hablando con mayor énfasis, tal vez en lo que vienen a ser los 3 meses, ese control de cabeza, que bien sabemos que obviamente se gana gracias a un estímulo, trabajando boca abajo, ¿no? Pero me ha pasado, y tal vez a muchos colegas también, de que los papás tienen miedo, muchísimo miedo a ponerlos boca abajo porque yo creo que el Internet es el peor enemigo de un personal de la salud. Totalmente. Que las muertes súbitas, que etc, 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 que en vez de ayudar, meten miedo al papá, y etcétera, etcétera, etcétera. Usted, doctora, háblenos un poco más de esto. ¿Está bien o está mal? Bueno, antes quiero responder una preguntita que vi por Sí, aquí que preguntaron que si en los niños post-término, no, en los niños post-término deben igual alcanzar el desarrollo. Los niños post-término a veces pueden tener unos riesgos, pero sí, pues porque hubo algún problema durante el parto. Si hubo algún problema, es un niño de riesgo que debe tener ese seguimiento que yo les decía en un programa especializado donde esté con mayor seguimiento casi que mensual y ojalá por pediatría, pero no se le hace pues como ninguna corrección. Y, y entonces estábamos hablando se me olvidó, tummy time. ¿de qué? El tummy time, boca abajo. Bueno, entonces el tummy time pasa. Que, bueno, generalmente los papás van y buscan a internet, yo sé que todos buscamos, pero los papás van y buscan y los que más buscan son En los que exceso. a veces buscan el contacto con el personal de la salud, no han hecho buena empatía, no tienen recursos donde buscar. Entonces yo creo que ahí eso también es un papel de nosotros, de dar buena información, de educar, de que los papás tengan confianza con uno y le pregunten a uno antes de ir a Google, ¿cierto? ¿Qué ha pasado? Pues hay una recomendación clara y es que los niños deben dormir boca arriba, ¿cierto? Sin Ujú. almohadas, sin cobijas, porque sabemos que esto es una recomendación que de manera abismal ha disminuido el riesgo de muerte súbita. Sin embargo, es dormir, ¿cierto? No Ujú. permanecer ya en los periodos de alerta. Y otra cosa es que a veces nos tomamos como las recomendaciones así como súper rígidas, entonces pasar de que un nene esté boca arriba en la cunita acostado y ¡prum! Voltearlo a un piso totalmente boca abajo, pues no, o sea, primero,
Un tummy time o un tiempo boca abajo puede ser, por ejemplo, con el bebé cargado en la barriguita de la mamá, en la barriguita del papá, ¿cierto? En la cama jugando con mamá y papá y por cortos periodos de tiempo. O sea, yo no voy a poner a un bebé 15 minutos que se estalle llorando boca abajo en el piso. Entonces, no es tomarse todo así rígido, sino que mirar de qué forma yo puedo ir haciendo esos cambios posturales, que el niño vaya tolerando esa posición diferente al estar todo el tiempo boca arriba en diferentes superficies. Yo soy una defensora, por ejemplo, del porteo ergonómico. Entonces, estar en contacto con la mamá en un portabebés ergonómico y, por ejemplo, que la mamá se recueste, ahí ya estamos adoptando esa posición que llamamos en prono, en contacto con la barriguita de la mamá, pero ya el bebé va a tener esa gravedad que le va a pegar a la cabecita y va a querer hacer ese esfuerzo. Entonces, en realidad yo creo que es brindar un adecuado acompañamiento para que los papás no hagan las cosas o con miedo o de manera incorrecta, porque a mí me llegan a decir, no, es que yo no lo puedo poner boca abajo porque llora y llora, se revienta llorando, Sí. pero no lo vas a dejar. ¿Cuánto lo dejas? No, como 15 minutos. No, 15 minutos no. O El sea, problema, doctora, es que los dejan y les dicen chao. eso, siempre Ese acompañada, es el problema. que no tenga El problema hambre, que no es tenga frío. exacto, no, sí, los dejan y ni siquiera se ponen a jugar con ellos y cualquiera, yo también me aburriría, se me ponen boca abajo y me dejan ahí, ¿no? Entonces sí. Claro, en un momento que esté en alerta, que no tengan sueño, porque si me van a poner a hacer ejercicio, pues va a ser muy aburridor para mí, ¿cierto? Siempre ponerse como también en el puesto del niño, en sus zapatos. O sea, si el bebé tiene hambre y tiene sueño, no va a querer hacer actividad, no quiere jugar, no es el momento. Ah, doctora, tenemos una consulta acá que me pareció supremamente interesante, que es una mamita que nos escribe y nos dice que claro, que cada niño tiene su avance de acuerdo a cómo avanza cada niño, ¿no? Pero ella nos menciona que en esta transición de respetar cada niño tiene su tiempo, le dice que se dio cuenta que eran las primeras manifestaciones de el síndrome de Rett. Entonces, tal vez nos pueda hablar un poco de ello, tal vez algunas manifestaciones importantes que los papás puedan estar atentos para verlo, ¿no? Entonces, existen muchísimas condiciones de salud, Total. digamos, la condición de salud que más se relaciona con discapacidad en la infancia es la parálisis cerebral, ¿cierto? Pero Ujú. pues digamos que yo estoy acostumbrada a ver muchas condiciones y enfermedades raras porque en los niños se presentan muchas de las enfermedades que llamamos raras. Para mí no es raro Ujú. lo raro. Entonces, es que es importante que, o sea, que un niño no sostenga la cabeza a los 3 meses no es indicativo exactamente de tal condición. Me alarma. Ujú. Y ahí es cuando es importante que asistan a la consulta médica para que nosotros empecemos a excluir. Entonces nosotros empezamos a estudiar, bueno, es algo eminentemente motor. Por aquí veo que también había una preguntita, por ejemplo, relacionada como, o un comentario relacionado con Sí, distrofia muscular. Entonces, sí. entonces empezamos a mirar, bueno, es un chiqui que se está sonriendo, que está usando sus manitos y que está haciendo contacto visual, que me está avanzando como mucho en ese desarrollo cognitivo, motor fino, que es lo que llamamos el uso de las manos, en ese lenguaje, Ujú. pero definitivamente lo motor es lo que se me está quedando. Ahí yo ya empiezo a estudiar unas cosas. Pero cuando yo veo que es tanto lo motor como lo como la comunicación, porque es muy importante, el lenguaje no es solamente hablar. Sabemos que los niños empiezan a decir papá y mamá entre los 9 y los 12 meses, pero antes Ujú. de los 9 meses los bebés tienen una comunicación que es no verbal, ¿cierto? Empiezan a hacer gestos, me empiezan a seguir con la mirada, empiezan a hacer el laleo que llamamos aquí en Colombia, el la, pues que técnicamente Ujú. se llama explicaciones, ta, te, la, eso lo empiezan a hacer antes, empiezan a sonreír, luego se empiezan a reír a carcajadas, y eso lo hacen temprano, eso se hace antes de los 9 meses. Entonces,
cuando empezamos a ver que hay algo llamativo, yo creo mucho en ese sexto sentido de las mamás, en esa espinita que hay algo, porque casi todas las mamás cuando llegan a mi consulta me dicen, yo sentía que algo no iba bien, pero me decían que no, que esperáramos, que era cuestión de tiempo. Y si algo no va bien, si a mí como personal de la salud o a la mamá o a la familia, algo no, algunos se quejan como que, ay, la abuela sí es cansona, es que la abuela dice que vea, Ujú. hágale caso que puede que no pase nada, pero pongámosle atención, ¿cierto? Entonces, mirar, es importante por eso consultar. La recomendación desde Estados Unidos es no aplique una escala de desarrollo, aplique todos los ítems del desarrollo, no evalúe solamente el lenguaje o no evalúe solo lo motor, evalúe todo el desarrollo en cada edad para que no se le pase nada. Entonces, si hay una mamá con una preocupación, debe consultar a su pediatra o a la persona de confianza en desarrollo. Los terapeutas son muy buenos, ustedes los fisios son muy buenos en evaluar desarrollo, entonces si tienen un fisioterapeuta cercano, consulten, ¿cierto? Lo peor que puede pasar es que no pase nada, no, estamos bien y no necesitamos nada, pero consultemos temprano porque miren, hay varias mamás aquí que nos cuentan que finalmente sus chiquis tenían síndrome de Rett o distrofia muscular